Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Aquí estamos de nuevo para una nueva clase de funcionamiento de la motocicleta que corresponde a día lunes. Espero que a todos les esté yendo muy bien y espero que esta clase a todos les sirva muchísimo. ¿Ya? Empezamos con esta clase y vamos a hablar acerca de distintos sistemas. Hoy día vamos a hacer algo un poquito distinto y vamos a empezar con los últimos temas del temario que a veces quedan un poquito olvidados, ¿cierto? Y vamos a ponerle a eso, ¿ya? Después, mañana podemos seguir con los temas de más arriba, ¿ya? Aquí me gusta hacer me gusta hacer este recorrido, ¿cierto? Que en realidad es como un resumen, un poquito de la unidad. Pero aquí lo podemos ver, ¿cierto? Para empezar. Para empezar dice que antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste, ¿ya? Hay revisiones que debemos hacer siempre, ¿ya? Hay revisiones que debemos hacer siempre. Estas revisiones, cuando digo siempre, es siempre que nos vamos a subir a la moto. Son revisiones sencillas que pueden evitar que nos caigamos cuando empezamos a andar en moto, por ejemplo, ¿ya? O pueden evitar que salgamos en la moto y no tengamos frenos. Por eso son tan importantes. Y aquí vamos a recorrer algunas de ellas. Como hay otras cosas, ¿cierto? Que se revisan con mayor intervalo de tiempo, pero que en una moto siempre debemos revisar y saber si es que esto está, al menos un motociclista, cualquiera sea, al menos debe saber si el funcionamiento es el normal o no. Perdón. Al menos si es el normal funcionamiento o no, ¿ya? O si hay algo raro. Por último, no importa que no sepa lo que le pasa o cómo repararlo, porque eso lo podemos llevar a un mecánico, ¿cierto? Pero sí debemos notar que la moto está cambiando, que cambió o que le falta alguna función para poder estar alerta en ese sentido y evaluar si se puede utilizar la motocicleta en esa ocasión o no, ¿ya? Dice el estado de los neumáticos y la presión de aire de ellos, ¿ya? Entonces, antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste. El estado de los neumáticos y la presión de aire de ellos, ¿ya? Esto es un tema. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos autos, motos o algún sistema que necesite siempre tener un control de aire preciso, deberíamos estar equipados con al menos dos cosas. Un medidor de presión de aire, un manómetro, que son muy baratos, ¿ya? Obviamente hay de varios precios, pero podemos acceder a uno de ellos por muy poco dinero. Y un compresor, ¿ya? Que ahí sí es un poquito más caro, pero es muy necesario. En la actualidad existen los compresores que yo los puedo conectar al vehículo, ¿cierto? Y inflar la rueda, ¿ya? Eh, ¿Por qué es tan importante esto? Que yo disponga de estas dos cosas. Porque la presión se debe medir en frío. Por lo tanto, si yo tomo la moto y me voy hasta una bomba que está a 5, 6, 8 o 10 kilómetros de mi casa y mido ahí la presión, los neumáticos no van a estar fríos. Y no voy a estar esperando 2 horas, ¿cierto? Ahí parado al lado de la bomba para poder medir la presión, ¿ya? Por lo tanto, para tener una medición exacta, sería muy importante poder hacer esto en nuestra casa. Poder agregar aire o quitar aire según corresponda en nuestra casa en condiciones de neumáticos fríos. ¿Para qué? Con esto aseguramos la mejor adherencia, ¿ya? El mejor comportamiento del neumático y también extender la vida útil del neumático. ¿Por qué? Porque entre más
entre mejor tratemos las presiones del neumático, el neumático se va a ir gastando más parejito, ¿cierto? Va a tener mejor agarre, etcétera. Recordemos que cuando crean un vehículo, las marcas, ¿cierto? Eh, o los constructores, ¿cierto? Lo que hacen es hacer una prueba de cómo pisa ese neumático, ¿ya? Y ahí determinan cuánta presión debe llevar, cuánta menos, si es ese neumático el que se necesita o es otro neumático, etcétera, para entregarle la mejor adherencia a ese vehículo. No es llegar y poner cualquier neumático, queridos amigos, como a veces la gente piensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque varía el contacto con el suelo, ¿ya? Recuerden que también que los neumáticos tienen distintos tipos de compuestos, distintos tipos de formulaciones. Hay neumáticos más duros, que duran más, pero que frenan y doblan peor normalmente. Y neumáticos más blandos, que duran menos, pero que frenan y doblan mejor. ¿Ya? En el fondo, uno tiene que sacrificar ahí, si quiere un neumático que dure más, tiene que sacrificar prestaciones. Y si quiere más prestaciones, tiene que sacrificar durabilidad del neumático. ¿Ya? Así que ahí también otro tips a tener en consideración, queridos amigos. ¿Ya? Entonces después seguimos, ¿cierto? Hablando de este tema, de los neumáticos, ¿cierto? Revisar que estos neumáticos no tengan eh, fisuras, rajaduras, que no estén agrietados, ¿ya? Como dato medio curioso, ¿cierto? Los neumáticos solamente deberían ser utilizados durante los primeros 5 años después de su producción. Después de que pasan esos 5 años, los neumáticos empiezan a degradarse de forma acelerada y obviamente ya no frenan igual, ya no doblan igual, etcétera. Ya no quiere decir que el neumático a los 6 años se vaya ¿cómo se llama? A desintegrar, ¿cierto? No, para nada. Pero sí, sus propiedades van cambiando y yo he visto, por ejemplo, neumáticos con 10 años de uso y ya no son negros, son plomos, ¿cierto? Y si tú lo ves de cerca, están todos llenos de grietas, ¿ya? Todas esas grietas hacen que el neumático se vaya degradando por todos lados y ahí se producen, ¿cierto? Los reventones de neumático. Ya un neumático con menos de 5 años que no tenga daño estructural no se va a reventar porque sí. Ya no se va a reventar porque va a ir rápido, no se va a reventar por algo, eh, no sé, cotidiano. Obviamente que si pasa por algo filoso sí se va a reventar, pero no se va a reventar entre comillas solo, por decirlo así, que sí puede pasar con un neumático que ya tiene mucha vida útil. ¿Ya? En el caso de los autos, el reventón de un neumático es muy peligroso, pero puede que no sea mortal, ¿ya? En muchos casos, ¿ya? Pero en el caso de la moto, el reventón de un neumático es potencialmente muy peligroso y potencialmente mortal, ¿ya? Entonces, el cuidado que hay que tener con los neumáticos de nuestras motos es muy importante, ¿ya? Ojalá tener neumáticos de buenas calidades, ya que no sean tan duros. Los neumáticos en sí, los neumáticos, ¿cierto? Son caros de las motos y duran poco, ¿ya? Eso es algo que la gente no considera cuando dice voy a comprarme una moto para ahorrar, ¿ya? Y resulta que las motos, la mantención de las motos, ¿ya? Sobre todo desde cierta cilindrada hacia arriba, es carísima, ¿ya? Entonces, ojo con ello también, ¿ya? Lamentablemente es un costo que hay que asumir, ¿ya? De hecho, vemos muchas motos deportivas, ¿cierto? Grandes, y uno mira los neumáticos y andan con neumáticos prácticamente que ya se les ve el aire, pero porque esos neumáticos son carísimos. Ahora, desde mi punto de vista, si yo voy a tener una máquina grande, tengo que tener considerado el gasto que esa máquina va a traer para poderlo usar en las mejores condiciones y que no se vuelva algo peligroso, ¿ya? Así que ojo ahí con eso también cuando queremos subir de cilindrada. Todos queremos subir de cilindrada más grande, moto más grande. Pero resulta que a veces también los costos de mantener una moto tan grande son bastante altos, queridos amigos. ¿Ya?
Entonces, el estado de los neumáticos y la presión de ellos, la cantidad de combustible, ¿cierto? Siempre revisar la cantidad de combustible. En la moto moderna, la verdad que esto pierde un poco de importancia. ¿Por qué? Porque tenemos un tablero que nos indica la cantidad de combustible, tal como se hacen los vehículos hace muchos años atrás. Pero hay motocicletas que ya sea por su menor equipamiento o porque son antiguas, no traen esto y por eso lo nombra acá, ¿ya? Yo tuve una moto que no tenía, en realidad he tenido hartas motos que no tienen contador, ¿cierto?, de combustible y es un problema, ¿ya? ¿Por qué es un problema? Porque si no te acostumbras a la autonomía de la moto, si no te acostumbras a revisar que esa moto tenga la cantidad precisa de combustible o por lo menos la cantidad para llegar hacia donde voy o hacia una bomba, vamos a andar quedando en pana y en la peor pana de todos que es la pana del tonto. Muy bien, la pana del tonto se le llama a cuando queda en pana de combustible. Así que ojo con eso, ya a mí debo reconocer que me pasó varias veces, ya siempre recuerdo una persona, denme un segundito por favor. Ahora sí. Recuerdo siempre una vez que me quedé en pana adentro de una autopista más encima, terrible, ¿ya? Y se para un motocompita al lado mío, una moto nueva, y no teníamos cómo pasar benzina de un lado al otro. En ningún momento me dijo, pero ¿cómo quedaste en pana de benzina? No, solamente quería ayudar al amigo. Entonces, eh, su moto por dentro, que insisto, una moto que tenía como 3 días, tenía una manguerita por donde botaba, parece, el exceso de combustible, no me acuerdo. Pero tenía una manguerita, o parece que era el filtro de aire, no me acuerdo. Dijo, ah, pero aquí hay una manguera, la voy a cortar. Y cortó su manguera de su moto nueva para poder hacer, perdón, para poder hacer un invento ahí, ¿cierto? Para tirar combustible de un lado hacia el otro. Y con eso, con ese poquito de combustible que él me pudo dar, pude salir de la autopista y llegar a una bomba, ¿ya? En ese tiempo yo tenía una moto que tenía un estanque muy pequeño y estaba recién conociendo la moto y esa moto gastaba mucho combustible, tenía un estanque muy pequeño. Entonces yo salía, iba re bien y de repente, ¡bum!, se apagaba. Entonces, eh, muchas gracias a ese amigo que me ayudó esa vez. Le mando un saludo ahora. ¿Ya? Eh, por otra parte, ¿cierto? Eso es lo que se busca evitar con esta parte de la cantidad de combustible. ¿Ya? Siempre asegúrense que la cantidad de combustible sea la óptima para que no vayan a quedar en pana. Si ustedes quedan en pana de combustible, hay dos problemas que aparecen, ¿ya? Primero, obviamente, es que vamos a quedar detenidos, ¿ya? Y el segundo es que el combustible, digamos, los estanques a veces igual tienen basura dentro de ellos, ya residuos, etcétera. Y cuando usted consume ese último concho, muchas veces le mete toda esa basura a a su moto, ya a su carburador o a su sistema de inyección, dependiendo del caso. Por ende, a veces me quedo sin combustible y después le echo combustible de nuevo y la moto queda andando más o menos mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ensució el sistema, porque chupó combustible sucio. Entonces también ahí, ojo, para ojalá que nunca quedar sin combustible y nunca chupar el concho del tanque. ¿Ya? Después, el nivel de aceite. Esto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nivel de aceite, estamos hablando del lubricante del motor. Entendamos que el motor tiene muchas partes metálicas que se encuentran en roce constante unas con otras. Se están raspando, 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 raspando. Al rasparse, ¿cierto? Lo que hacen es gastarse. Si yo no tengo aceite, el desgaste es masivo. Por lo tanto, el nivel de aceite debo
siempre supervisarlo con la mayor atención posible. Ojalá cada vez que yo vaya a salir, revisar el nivel de aceite. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo, ¿ya? Ahora, motos modernas, ¿ya? En realidad hay muchas motos que lo traen, también tienen un testigo del nivel de aceite, un testigo de presión de aceite que se llama, que normalmente es una lucecita roja que se prende cuando la moto está en contacto, contacto solamente cuando le damos energía eléctrica a la moto, y se apaga cuando echamos a andar el motor, ¿ya? Entonces, le damos contacto, se prende la luz del aceite, es normal porque ahí el aceite no está generando presión, y echamos a andar y esa luz se debe apagar. Si esa luz por alguna razón se prende mientras el aceite, perdón, mientras el motor está en movimiento, girando, ¿cierto? Entonces esa moto, ese motor tiene un problema y hay que detenerlo de forma inmediata. Apenas podamos detenernos, salvaguardando nuestra integridad, debemos detenerlo. ¿Por qué? Porque un motor sin aceite se funde, no sirve para nada, ¿ya? Se rompe por completo. Ahora, claro, a veces hay veces que se rompe más, otras veces se rompe menos, pero siempre vamos a necesitar entrar a picar, como se dice, que es desarmar el motor y que ya siempre va a ser una reparación cara. Ya a mí me pasó en una moto proyecto que tengo yo que no tiene tablero de instrumentos, es así totalmente análoga. Y iba andando en la moto, y de repente siento como que se frena la moto, ¿cierto? Y de repente empieza como que se frena, se suelta y quedó sonando. Taca, 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 taca. Oh, dije yo rompí el motor. Ya, pues, yo iba a una parte, iba muy corto de tiempo, ¿ya? Y como la moto siguió andando, yo dije, ya, bueno, vamos a seguir, ¿no? Pues aquí, ¿qué le vamos a hacer? Ya se echó a perder. Bueno, menos mal que la moto llegó hasta donde iba y después llegó de vuelta, ¿ya? Y bueno, solamente el repuesto, ¿ya? En todas las partes donde fui, solamente el repuesto costaba 250.000 pesos. 250.000 pesos y esta moto que tengo yo debe costar como un millón y medio, una cosa así, ¿ya? Y yo dije, pero ¿cómo tan caro si una moto nomás, es una moto relativamente normal? Ya, bueno, buscando, por ahí encontré una alternativa más barata, ¿ya? Pero a lo que voy es que una falla de motor es cara, es muy cara, ¿ya? Y eso que la arregló, en ese momento la arreglaba yo, o sea, no tuve que pagarle un mecánico para que me la arreglara, ¿me entiendes? Entonces, si más encima hay que pagarle un mecánico, los costos de reparación de un motor aumentan, pero exponencialmente. Entonces, es muy importante cuidar el tema del aceite del motor. Denme un segundo, por favor. Volví. Bueno, les recuerdo a todos los amigos, cierto, que me pueden estar viendo, eh, que yo estoy un poquito enfermo, por eso voy un poco más lento de quizás lo normal o si habían visto clases anteriores, ¿ya? Y de que por eso también necesito unas pequeñas pausas entre medio, ¿cierto? Por esto mismo, ¿ya? Así que eso. Ya, después dice que debemos revisar el embrague. El embrague es el sistema encargado de conectar y desconectar, ¿cierto? El movimiento del motor hacia la caja de cambio, ¿ya? Por lo tanto, el embrague es muy importante porque permite que yo pueda pasar los cambios.
Los embragues normalmente son accionados por una piola, ¿ya? Esa piola también se puede revisar y se puede mirar, que no se esté deshilachando principalmente, ya que no tenga nada extraño y que el embrague no se sienta demasiado largo. Recuerda que en los embragues, en las palancas de embrague, también encontramos una especie de tornillo y contratornillo, ¿cierto? Una especie de, no sé el nombre técnico, pero es como para ajustar la piola, para tirarla un poco más, dejarla un poco más tensa o un poco menos tensa. Ya eso también hay que irlo regulando, ¿cierto? Con los días, ¿ya? Después habla del acelerador, ¿cierto? El acelerador también va normalmente con una piola, ya también pueden haber más modernos, etcétera, pero normalmente con una piola también lo mismo. Mirar las piolas, hay partes donde las piolas se pueden ver, inclusive en las manillas, si uno ve entre medio de la manilla, la piola se ve, ¿ya? Y se puede ver si es que la piola ya se le empezó a salir un pelito. Si a la piola se le salió un pelito, es ya tiempo de cambiarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a esperar que nos deje botado? Si ya se empezó a echar a perder. Entonces ahí compramos el repuesto. Para el tema todo el tema que tiene que ver con piolas, si somos más o menos manitas, ¿cierto? Y tenemos un poquito de experiencia mecánica, se pueden reemplazar las piolas por piolas universales, ya que uno las mete dentro de la funda, ¿cierto? Y con eso podemos salir del paso. Ya los motociclistas, ahí sí, los motociclistas que se meten un poquito más en la mecánica normalmente andan con piolas universales, ¿cierto? De repuesto ahí en la moto, cosa que si ya cortan una piola, ahí mismo en terreno pueden echarle un ojito y tratar de reparar esa parte, ¿ya? Ya, entonces tenemos el nivel de aceite, el embrague, el acelerador, el cambio de marchas, ¿ya? El cambio de marchas. ¿Qué es el cambio de marchas? El cambio de marchas es el cambio, ¿ya? El cambio también, revisemos que esté más o menos normal. Eso, ya ahí no hay mucho más que revisar. Principalmente que la palanca del cambio esté, ¿cierto?, firme. Después tenemos los frenos y el regulador de los mismos, ¿ya? En el caso de los frenos, esto es una de las cosas más importantes que debemos hacer cada vez que nos subimos a la moto. Siempre debemos revisar los frenos. ¿Cómo los revisamos? Súper fácil. Los vamos a accionar. ¿Ya? Listo. Piso el pedal de freno y veo si se mueve la moto. Ah, quedó bloqueada. Perfecto, está frenando. Freno con el freno delantero, veo que la moto no se mueve. Perfecto, está frenando, listo. ¿Ya? Y no veo nada raro. No veo una fuga, ¿cierto? No veo que el piso se manchó con aceite de freno o con líquido de freno. Perfecto. ¿Ya? Eso es. ¿Por qué es importante? Porque puede suceder, por algún motivo, hay muchos motivos para que esto suceda, que el freno, cuando yo quiera frenar, no frene. ¿Ya? Por ejemplo, se descargó el sistema hidráulico, por ejemplo, le cambiaron pastillas y las pastillas están muy abiertas, ¿cierto? Y cuando yo frené, las pastillas cerraron, pero no alcanzaron a hacer presión, ¿ya? Eso a mí me pasó varias veces, yo soy mecánico. Y cuando yo estaba, no sé si varias veces, creo que una vez me pasó, para no quedar tan mal. Cuando yo era mecánico, cuando empecé a hacer mecánica, me pasaba que yo cambiaba frenos, sacaba el vehículo a andar, ¿cierto? Y me daba cuenta cuando ya iba andando que el freno estaba flojo, ¿ya? Entonces ahí empezaba a pisarlo rápido y agarraba, ¿ya? Pero eso no tiene que ser, tiene que ser que el freno funcione antes de que el auto se mueva, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, imagínate que aquí en el medio va el disco y las pastillas quedan así de abiertas cuando tú las cambias. Entonces, apretaste una vez el freno y la pastilla avanzó hasta ahí, pero no tocó el disco. Apretaste otra vez el freno y la pastilla avanzó hasta ahí, pero no tocó el disco. Apretaste otra vez el freno y recién empezó a hacer contacto con el disco. Y eso también puede pasar en una moto, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. Échenle siempre el looking a eso,
ya échenle siempre el looking a eso, queridos amigos. Denme un segundo, por favor, amigos. Ya, sigo. Ya. Bueno, otra cosa importante que me gusta mucho decir en este tema de los frenos es que los frenos tienen una parte que se llama flexible, ¿ya? Y eso es una especie de goma, ¿cierto? Que tiene una estructura por dentro también, ¿cierto? También puede ser metálico, etcétera, ¿ya? Pero es un flexible que podría romperse, ¿ya? Podría venir un perro, por ejemplo, un perro, y justo se le ocurrió morder el flexible, lo mordió, lo mordió, lo mordió, estuvo toda la tarde mordiéndolo, ¿cierto? Y lo rompió. Y resulta que yo después no me doy cuenta, ¿cierto? Salgo en la moto y cuando voy a frenar, me doy cuenta que los frenos no funcionan. Por eso es que hay que hacer el paso anterior que yo les estuve mencionando hace poquito, ¿ya? Así que siempre revisen sus frenos antes de necesitarlos, ¿ya? La cadena y el cardán, ¿ya? Cuando hablamos de la cadena es súper importante. ¿Por qué? Para empezar, porque las cadenas de buena calidad son caras, ¿ya? Yo cambié mi cadena, les doy los precios para que más o menos se vayan dando una idea, ¿ya? Yo nunca me había comprado una cadena así buena, buena. Siempre me compraba cadenas medias chantas, ¿ya? No sé si chanta, pero nunca compré la mejor, ¿ya? Ahora compré una muy buena cadena, ¿ya? Una de lo mejor que había para mi moto en ese momento, ¿ya? Y salió como 100 lucas la pura cadena. Entonces, hay que cuidarla, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a cuidar? Manteniendo la tensión correcta, ¿ya? Así como de la forma más fácil que se los puedo explicar, es que la cadena debe poder subir desde donde está abajo, la parte de abajo de la cadena debe poder subir más o menos unos 3 dedos, ¿ya? Eso está escrito en el basculante de la moto y eso está escrito en la cadena que ustedes van a comprar, les va a decir cuánta holgura le tienen que dejar a su cadena, ¿ya? Es importante, no puede quedar como palo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si queda como palo, está haciendo constantemente fuerza la cadena, ustedes dejan la moto estacionada, la cadena sigue haciendo fuerza y se va a estirar de forma prematura. Recuerden que las cadenas idealmente deberían cambiar con el piñón y con la Catalina, pero no es estrictamente necesario siempre. Si el piñón y la Catalina está buena y solo quiero cambiar la cadena, puede ser, siempre y cuando estén buenos. Ya eso un poquito más ya va pega de mecánico para saber si está buena o no está buena, ¿cierto? O para cuando ya tenemos el ojito un poquito más entrenado. ¿Ya? El tema del cardán, la verdad yo nunca he tenido una moto con cardán, pero la verdad que el tema del cardán es más que nada que el cardán va sumergido en aceite normalmente y que eso también hay que controlarlo tal cual como se controla eh, el, el aceite de motor. ¿Ya? Tiene que ser controlado, tiene que estar con su nivel de aceite correcto, etcétera. Después tenemos las luces, ¿ya? Especialmente las de freno intermitente, especialmente todas, ¿ya? Las motos, lo que más tenemos en contra cuando estamos hablando de una moto es que la moto necesita, ¿cierto?, ser lo más visible posible porque es menos visible naturalmente por su tamaño, ¿ya? La moto debe ser lo más visible posible. Al ser lo más visible posible, la moto, ¿cierto?, logra eh, tener el motociclista más oportunidades de no tener un accidente. Ya es medio raro como lo dije, pero en el fondo disminuye la cantidad o la probabilidad de tener un accidente si es que el motociclista se ve más. Entre más se vea el motociclista, menos probable es que tenga un accidente, queridos amigos. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, mucho ojo con la visibilidad.
tanto que a mí me vean como que yo vea el resto de las cosas que hay en la vía. Miren, un auto, no sé, choca una caja, no sé, y a lo mejor no pasa nada. A lo mejor se le hace un raspón, qué sé yo, en el parachoque, pero no pasa nada. Pero un motociclista, si choca una caja, que esté botada en la vía, muy probable que termine cayéndose. Por eso es tan importante que pueda entender lo que pasa, ¿cierto?, con el tema de la visibilidad, de yo poder ver y de que a mí me vean. Además, siempre piensa en que tus focos no encandilen el resto, ¿ya? Porque pasa también que hay motociclistas que son fanáticos de ver muy bien y les ponen una cantidad de luces a las motos o unos focos muy potentes que, claro, ellos ven súper bien, pero a su vez causan accidentes, ¿cierto?, en los vehículos que vienen de frente y causan incomodidad, ¿cierto?, y causan problemas, causan inseguridad en el fondo. ¿Por qué? Porque sus luces son tan potentes que encandilan el resto y eso puede llegar a ser potencialmente mortal, ¿ya? Y no para una persona, para muchas personas, ¿ya? Imagínate encandilar al conductor de un bus, el conductor de un bus no ve una curva y se desbarranca. ¿De quién fue la culpa? Del de la moto, el que tenía los focos demasiado potentes, ¿ya? Así que ojo con ello. En la actualidad eso está regulado por ley, ¿ya? Pero no hay mejor regulación que la propia, ¿ya? Así que ojo con ello. Ya, después hablando de espejos retrovisores. Los espejos retrovisores son nuestros ojos en la nuca, ¿ya? Yo siempre les digo que así como estoy ahora, yo tengo dos ojos, pero cuando voy en la moto tengo cuatro ojos, ¿ya? Con esos cuatro ojos yo puedo eh, darme una idea de lo que está pasando alrededor mío, ¿ya? Y si además sumo este movimiento, mirar hacia allá y mirar hacia allá, eh, puedo, ¿cierto?, llegar a una visión, ojalá, de 360 grados en mi cabeza, ¿ya? O sea, saber lo que está pasando alrededor mío, gracias a los espejos, gracias al movimiento de mi cabeza, ¿cierto?, para que no me pillen de sorpresa. Denme un segundito, por favor, queridos amigos. Ya amigos, entonces, sigo. Ya, otra cosa importante, súper importante, es que el soporte de estacionamiento, es decir, la patita que uno estira para que la moto quede así hacia el lado y no se caiga, ¿cierto? Eso muchas veces cuando estamos en, disculpen, cuando somos primerizos, ¿ya? Muchas veces se nos queda estirar la patita de estacionamiento y hay algunas motos que no se apagan cuando la moto, cuando se le queda la pata, o sea, no tienen ningún sistema de seguridad en ese sentido. Y eso es muy peligroso porque cuando el motociclista se va a inclinar, ¿cierto? Esa pata se engancha en el piso y la rueda trasera normalmente se levanta y provoca la caída del motociclista, ya una caída violenta. Por lo mismo, cuando te das cuenta que a otro motociclista se le quedó, ¿cierto?, la patita estirada, los otros se desesperan por decirle que lleva el soporte estirado, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Siempre recuerden que ustedes tienen que revisar ese factor, ¿ya? Y si su moto tiene algún sistema de seguridad para eso, mucho mejor,
ya yo soy súper olvidadizo, me pasó varias veces, una vez arrastré la pata por el piso, gracias a Dios no me alcancé a caer, pero es algo peligroso, ¿ya? Y es algo que pasa y que sigue pasando. De hecho, el otro día veníamos con mi señora por la autopista y venía una persona de estos repartidores, ¿cierto? Y venía con el soporte estirado, digamos, en plena autopista, ¿ya? Entonces, imagínense, iba a 80 kilómetros por hora, o 90 quizás, no sé. Imagínense lo que es ese accidente, ¿ya? Así que ojo con ello, ¿ya? Ya, después habla de los pedales o gomas de los mismos, ¿ya? Súper importante que la moto, si trae pedales, o sea, si trae goma en los pedales, no todos los pedales están en goma, pero si trae goma en los pedales, que el estado de esas gomas esté en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adherencia, tiene que ver con el control y a veces dice, ah, pero si hay motos que no lo traen. Sí, pero esas motos que no lo traen, la forma, la estructura, el tipo de material es distinto. ¿Para qué? También para que proporcione un agarre y un funcionamiento especial en ese sentido. Así que cuando las gomas se van deteriorando, cámbienlas, ¿ya? Y otra cosa importante es que a veces las gomas también te protegen, por ejemplo, los zapatos, ¿ya? No todas, pero hay gomas que sí protegen muy bien los zapatos, ¿ya? Yo tuve una Yamaha que nunca me rompió los zapatos y ahora todas las otras motos que he tenido, todas me rompen los zapatos. Entonces, hay algunas marcas que se preocupan un poco más de eso. Después dice que el motor no emita ruidos anormales. Bueno, eso es más que obvio, ¿cierto? Si yo echo a andar el motor y el motor suena de una forma distinta, obviamente tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Después dice que el tubo de escape no emita humos o ruidos anormales, ¿ya? Todo lo que sea ruido del motor, distinto, hay que hacerlo ver. Todo lo que sea humos en el escape, hay que hacerlo ver. ¿Qué se entiende por humo en el escape? En el escape se entiende por humo, ¿cierto? Todo lo que se vea, ¿ya? Del escape sale, vamos a decir, aire, no es aire, pero es transparente, ¿ya? Si sale cualquier cosa que se puede ver a simple vista, entonces es humo, ¿ya? Y normalmente en los motores hay tres tipos de humos, ¿ya? El primero es humo negro, ya vamos a empezar por ahí. Humo negro. La coloración del humo es negra. Eso normalmente se refiere a demasiado combustible o combustible que no se pudo quemar o problemas con el combustible. ¿Ya? Esos problemas con el combustible necesitamos, ¿cierto? Solucionarlo. ¿Ya? Puede ser desde que está tapado el filtro de aire o hay que cambiar el filtro de aire, que estén sucios los inyectores, que esté sucio el carburador, etcétera, ¿ya? Así que siempre cuiden, ¿cierto?, el tema de los humos, además que obviamente entre más humo eche la moto, más contamina, etcétera, ¿ya? Después de eso, de los humos, ¿cierto? O sea, del humo negro, perdón, tenemos el humo azul, ¿ya? Que en realidad es un humo plomo azulado, ¿ya? Plomo azulado. Ese humo azul es importante porque ese tiene que ver con problemas con el aceite, ¿ya? El aceite de la moto se está quemando en la cámara de combustión y está saliendo por el escape. Hay un desperfecto en la moto, ¿ya? Va a haber que repararla. Puede ser retenes de válvula, puede ser anillo o algunas otras cosas, ¿ya? Pero eso es como lo principal. Así que siempre vean el tema de los humos. Y por último tenemos el humo blanco, ¿ya? El humo blanco habla, ¿cierto?, de problemas con agua en la cámara de combustión, si es que es un problema, ¿ya? Esto se puede dar prácticamente en las motos que son refrigeradas por agua, ¿ya? O por líquido. Estos líquidos, ¿ya? Se cuelan en en la cámara de combustión y se vuelven, porque hay mucha temperatura, se vuelven vapor y salen por el escape. Eso es un problema, ¿ya? Pero también puedo tener humo blanco, que en realidad es vapor, ¿cierto?
cuando sale, ¿cierto? Por el escape, este humo blanco, pero luego de un ratito se corta, ¿ya? Y eso no es ningún problema. Eso puede ser total, de todos los humos, de todos los que he nombrado, este último es el único que puede ser normal y que no reviste ningún peligro para la moto. ¿Por qué se da? Porque el escape, ¿cierto? Está conectado con el aire atmosférico y mientras la moto está estacionada, puede ser que el escape esté juntando gotitas de agua, gotitas de agua, gotitas de agua, gotitas de agua. Como junta gotitas de agua, perdón, como junta gotitas de agua, el motor al empezar a funcionar, ¿cierto? Empieza a calentar el escape y el escape empieza a calentar esas gotitas de agua y esas gotitas de agua terminan saliendo en forma de vapor por el escape, pero es una cantidad de agua pequeñita que se va a terminar evaporando rápidamente y se va a cortar ese, entre comillas, humo, que en realidad no es humo, sino que es vapor. Ahora, otro tips, para que sean expertos, ¿cierto?, en temas de humos. La diferencia entre el vapor y el humo es que cuando es vapor que está saliendo del escape, sale y se disipa fácil, rápidamente. Cuando es humo propiamente tal, que el humo es proveniente o del combustible o del aceite, ¿cierto? Sale del escape y empieza a quedar en el ambiente y el ambiente se empieza a poner pesado, picante, ¿cierto? Etcétera. El humo no se disipa rápido. El humo sale y tiende a quedar en ese mismo espacio, ¿ya? Por eso es importante a dónde vamos ahora, porque el humo, ¿cierto? Que el humo que sale, ¿cierto? De la moto queda en el espacio. Por lo tanto, jamás tú debes mantener tu moto en funcionamiento, aunque el espacio sea abierto, porque el humo no se va para arriba así de una, ¿ya? Ah, después de un rato se va a diluir, sí, pero en ese momento va a intoxicar toda esa zona, ¿ya? Y va a intoxicar a todas las personas que están ahí, ¿ya? El humo de los automóviles, de los motores, es mortal, ¿ya? Si usted se queda en un lugar donde está totalmente contaminado con humo, usted primero se desmaya, después que se desmaya, sigue respirando ese humo porque obviamente está desmayado y se muere, ¿ya? Así de simple. Es por eso que en la actualidad en los talleres mecánicos normalmente no hay pozos, ya talleres mecánicos nuevos, no antiguos, digamos, no hay pozos, ya hay, quedan muy pocos pozos en talleres mecánicos en la actualidad. Creo que están prohibidos ahora, no estoy seguro, pero en la actualidad todos son elevadores. ¿Por qué? Porque en los pozos se metía el humo, los mecánicos se desmayaban, muchas veces estaban trabajando solos y ahí quedaban porque no lo alcanzaba a ver nadie y se morían. ¿Ya? Que es lo mismo que pasaba cuando la gente tenía los califón dentro del baño, ¿cierto? Que le ponían un tarro en Nescafé arriba en vez de ponerle un tubo y se intoxicaban y se morían en la ducha, ¿ya? Así que ojo, mucho ojo con ello. Ya. Después dice que también es conveniente que periódicamente haga revisar por un técnico lo siguiente. El cojinete de la dirección. Cuando habla de cojinete, normalmente está hablando de rodamiento, ¿ya? La dirección para poder girar tiene un rodamiento y ese rodamiento con el tiempo se va marcando, se va picando, se va gastando, ¿ya? Eso produce un juego en la dirección y ese juego se traduce en inestabilidad en la motocicleta, por lo tanto hay que hacerlo revisar y cuando sea necesario hay que cambiarlo, ¿ya? Además, dice los rayos y cojinetes de las ruedas y llantas. Las ruedas son muy importantes, ¿ya? Hay marcas, no voy a nombrar, no la voy a nombrar, ¿ya? Porque es complejo, pero hay algunas marcas del mercado que sus llantas son de muy mala calidad. Las llantas idealmente no deberían repararse, ¿ya? Si la llanta se quebró, cámbiala, ¿ya? Sobre todo, en esta marca que te digo yo, eh, tampoco es tan caro comprar una llanta nueva, aunque sea una llanta usada, pero que sea una llanta que esté íntegra, que no haya sido reparada, ¿ya? Las llantas son, la tecnología para hacer las llantas es muy avanzada, ¿ya? Y no se puede replicar fácilmente con soldadura, con esto, con lo otro, ¿ya?
Así que, ojo, ponle mucha atención a las llantas porque una llanta que se rompa es potencialmente mortal. Em, los rayos y cojinetes de las ruedas y las llantas, ¿ya? Llantas, ahí yo estaba hablando de llantas de aleación, ¿ya? Las llantas que son como macizas. Cuando hablamos de llantas de rayos, ¿ya? Debemos revisar que los rayos no estén sueltos ni cortados. Obviamente que si tengo un rayo cortado, cualquier persona debería decir tengo que reparar mi llanta, ¿ya? No porque tenga, no sé cuántas llantas, rayos tiene una llanta, pero son muchos. No porque tenga muchos, yo voy a poder andar con un rayo menos. No porque eso afecta la simetría de la llanta. Todos los rayos deben estar tirando con la misma presión para que la llanta vaya correctamente, ¿ya? La llanta con rayos debo revisarla. ¿Cuál es la revisión que le puedo hacer de forma sencilla sin saber mucho? Voy tomando, los rayos van cruzados. Los voy tomando y los voy apretando. Cada una de esas cruces las voy apretando. Si veo que alguno se mueve mucho, en realidad si se mueve, no debería moverse, si se mueve, hay que consultar a un experto, ya a un mecánico que sepa, porque esos se pueden apretar, ya tienen como unas tuerquitas, se van apretando inclusive sin desmontar la llanta, también se puede hacer en algunos casos, ya, así que ojo con ello, ya. Y cosa importante también, ¿cierto? La suspensión. La suspensión, al contrario de lo que la mayoría de las personas piensa que es para darle confort al conductor, que también es para eso, pero su principal función, la principal función de la suspensión es que el vehículo que la posea tenga la mejor adherencia posible. Si tiene buena adherencia, ese vehículo va a poder doblar bien, va a poder frenar bien, va a poder acelerar bien y lo más importante, va a poder evitar accidentes, ¿ya? ¿Cómo reviso mis suspensiones a nivel usuario? Súper fácil, que no tenga ningún tipo de fuga de líquido. Si tiene fuga de líquido, entonces tengo problemas, aunque sea poco. Las suspensiones, lo común es que empiezan a fallar como que transpiran, como que estoy transpirando, boto una cantidad muy ínfima de aceite, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el motociclista normalmente? Toma un pañito, lo limpia, lo deja brillante y se olvida. ¿Ya? Eso está mal. ¿Por qué? Porque cada vez va a ir botando un poquito menos y va a llegar un momento en el que va a salir un chorro. Cuando salga ese chorro va a ser peligroso por aceite, ¿cierto? Puede caer una parte eh, desafortunada, ¿cierto? Como en los frenos. Y también porque con cada poquito de aceite que va saliendo de la suspensión, va haciendo que la suspensión funcione un poco peor. ¿Cuál es el problema? El mayor problema de esto es que los conductores nunca se van a dar cuenta porque el daño es demasiado paulatino. Por lo tanto, lo único que van a... y a veces nunca se van a dar cuenta. A lo mejor van a tener un accidente y no le van a echar la culpa a la suspensión. Porque piensan que la suspensión es para que el vehículo ande más suave. No, no es así. ¿Ya? La suspensión asegura que las ruedas, que en este caso de la moto, que las dos ruedas tengan la presión correcta contra el piso. ¿Ya? Y eso me asegura una conducción correcta, segura, para yo poder exigir y pedir lo más posible a mi moto. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les pido disculpas por las pausas que tuve que hacer, pero ya les expliqué por qué había sido. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Practicatest.cl, nos estamos viendo, Dios quiera, mañana. Cuídense mucho, hagan muchos test, que a todos les vaya bien en su examen municipal, ¿cierto? Y prepárense lo que más puedan. Entre más cursos puedan tomar, mejor. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.